Amada iglesia, les pido que por favor me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Creo que no voy a hacer una introducción al pasaje porque la reflexión de la cena sirvió mucho como introducción. No quiero redundar en algo que ya se ha dicho. La palabra central de este capítulo es dignidad. Dignidad. El capítulo 5 de Apocalipsis nos va a responder tres preguntas. Nos va a decir quién es digno, por qué es digno y de qué es digno. Y antes de pasar a mirar el capítulo 5 de Apocalipsis, quisiera dar un breve panorama de este maravilloso libro, más que todo lo que rodea el capítulo 5 para entender mucho de lo que allí se dice. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. La mayor parte se compone de visiones, pero allí también encontramos otros elementos como cartas y profecías de eventos futuros. En las visiones, que es lo que compone la mayor parte de este libro, son generalmente simbólicas, representan realidades espirituales y eventos futuros, como por ejemplo las visiones de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira de Dios. Entre las visiones encontramos descripciones de escenas celestiales, como la adoración en el trono de Dios y la visión de la nueva Jerusalén o la ciudad celestial al final del libro. Y el capítulo que nos corresponde estudiar hoy particularmente hace parte precisamente de las visiones. También encontramos allí cartas como las del capítulo 2 y el capítulo 3, que son dirigidas a iglesias específicas de Asia Menor. Estas cartas contienen mensajes de exhortación, contienen advertencias y mensajes de aliento para cada iglesia en particular en las circunstancias que estaban viviendo. Y en el libro de Apocalipsis también encontramos profecías que tratan acerca del final de los tiempos, del regreso de Cristo y del establecimiento de su glorioso reino. Y antes de pasar al capítulo 5, quisiera leer rápidamente los primeros 8 versículos del libro. Apocalipsis 1, versículos 1 al 8, y vamos a ver cómo mucho del lenguaje que encontramos en este primer capítulo también está en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 8, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir. Con el lenguaje de estos primeros 8 versículos, mis hermanos, en mente, quisiera que miremos nuevamente las divisiones que van a guiar nuestro estudio. El título de esta reflexión es Digno Dios. Y nuevamente, el apóstol Juan nos va a responder a 3 preguntas. ¿Quién es digno? ¿Por qué es digno? ¿De qué es digno? Y finalmente, para las aplicaciones, vamos a ver a quiénes hace digno. Las divisiones, nuevamente, versículos 1 al 4, ninguno es digno. Aquí entonces una respuesta parcial al quién. Versículos 5 al 10, digno es el Cordero de Dios. Aquí veremos la respuesta final al quién es digno y por qué es digno, por qué razones es digno. Y los últimos versículos, versículos 11 al 14, lo he titulado Toda la alabanza a Dios y al Cordero. Y en esta sección vamos a ver
¿De qué es digno aquel que es digno? Y mi oración es precisamente el coro de una canción. Reúne muy bien lo que estaremos meditando hoy. El coro dice: danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y de la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Así que quisiera que comenzáramos leyendo los primeros 4 versículos de Apocalipsis 5. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Finalmente, el versículo 4 dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El apóstol Juan comienza esta visión hablando de un libro que está en la mano derecha de alguien que está sentado en el trono, quien, de acuerdo al capítulo 4, si usted luego tiene oportunidad de leerlo, es Dios mismo. En el capítulo anterior, Juan describe la visión del trono de Dios y la adoración celestial que ocurre en el cielo. Aunque la visión del capítulo 4 y del capítulo 5 son diferentes, están relacionadas, usan lenguaje similar y están conectadas. Ambas ocurren en ese contexto celestial de adoración, pero cada una tiene un enfoque diferente. Apocalipsis capítulo 4 se centra en la adoración a Dios, mientras que el capítulo 5 de Apocalipsis se centra en el Cordero de Dios y su autoridad o dignidad. Pues, como vamos a ver, el capítulo 5 de Apocalipsis se centra precisamente en la búsqueda de alguien que sea digno de abrir el libro y desatar sus sellos. El libro y sus sellos representan los planes y los propósitos de Dios en la historia y en el contexto apocalíptico del final de los tiempos, donde cada uno de esos sellos tiene un símbolo. Algunos simbolizan, por ejemplo, victoria, violencia, hambre, muerte, vindicación de los mártires que han muerto por amor al Evangelio, y también de fenómenos naturales que vendrán al final de los tiempos, antes del juicio final. Pero también recordemos que Apocalipsis es un libro escrito mayormente en lenguaje simbólico. Mucho de lo que dice Apocalipsis literalmente no es lo que dice. Se presenta por medio de símbolos. De ahí que, por ejemplo, 7 sellos en realidad representan la perfección, la revelación final de Dios para todos los tiempos, siendo 7 el número de la perfección, de acuerdo a la Biblia. La palabra que predomina, como les decía, al hacer una lectura rápida de los 14 versículos, es la palabra dignidad. Hay varios sentidos en los que podríamos pensar, mis hermanos, en la palabra dignidad en la Biblia y en nuestro contexto. Inicialmente, pensando en un contexto secular, hablamos de dignidad cuando pensamos en el valor intrínseco y el respeto que se le debe a cada persona por el hecho de ser persona. La dignidad también es considerada por el mundo un derecho fundamental donde se implica el reconocimiento de la valía de cada individuo independientemente de sus características particulares. Obviamente, al mundo sacar a Dios de la ecuación, la dignidad que ofrecen es una dignidad mediocre. Por eso hoy está legalizado el aborto, por eso hoy está legalizada la eutanasia, porque cuando sacamos a Dios de la ecuación, quien realmente define lo que es la dignidad, nos quedamos con definiciones humanas de dignidad. Pero por otra parte, en un sentido bíblico, podríamos entender la dignidad a través de la creación del ser humano a imagen de Dios, como dice Génesis 1, versículos 26 al 27. Esto implica que cada persona tiene un valor especial y una dignidad inherente. Al yo mirarlo a usted a los ojos, usted tiene una dignidad, porque usted fue creado a imagen de Dios, a su semejanza, al igual que yo. No estoy hablando de una imagen física, porque Dios no tiene brazos, no tiene ojos, no tiene labios. Dios es espíritu. Somos creados a imagen de Dios en un sentido moral. Usted sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Usted tiene una conciencia de eternidad, como dice Salomón en Eclesiastés. Eso lo hace ser imagen de Dios. Eso no es algo que tenga ninguna otra criatura, aparte del ser humano. Es precisamente el haber sido creados a la imagen de Dios lo que le da a la humanidad no solo dignidad y valor, sino también el poder de gobernar sobre el resto de las criaturas.
Ese fue un poder delegado inicialmente de Dios a Adán y Eva, pero por medio de ellos a toda la humanidad. Y lo segundo que debemos afirmar en cuanto a esto, era lo que les decía, no fuimos creados a imagen de Dios físicamente, Dios no es como nosotros físicamente, sino que somos nosotros parecidos a Él en cuanto a su imagen moral, criaturas creadas inicialmente en el Edén con la capacidad de representar a su Creador. Ahora, hay otro sentido en el que la Biblia habla de dignidad y es precisamente ese sentido en el que trata nuestro pasaje. Porque si nosotros como seres humanos tenemos cierta dignidad intrínseca que es propia a nosotros y que no nos puede ser quitada, porque entonces Juan en su visión dice que no se encontró a ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Aquí no estamos hablando de una contradicción bíblica. La palabra de Dios no se contradice porque fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. La respuesta necesaria es que la dignidad de la cual está hablando Juan acá es diferente a la dignidad que Dios nos dio originalmente como seres humanos. Está hablando de una dignidad moral que fue precisamente la dignidad que perdimos en el Edén a causa del pecado. Es decir, aunque el pecado nos arrebató parte de esa dignidad, y aún tenemos parte, aún te representamos, así sea fragmentadamente, parte del carácter y de la imagen de Dios, el pecado nos ha hecho seres moralmente caídos y depravados. Ya no podemos representar fielmente, perfectamente a nuestro Dios y Creador, aún tenemos parte de esa dignidad, pero no es de la dignidad que está hablando Juan acá. La legendaria pero mítica historia del rey Arturo es la historia de un hombre que se convirtió en rey después de tener la valentía suficiente para desenterrar a la espada Excalibur que estaba clavada, enterrada en una peña, en una piedra. Esta ilustración nos sirve mucho para lo que habla nuestro pasaje. Probablemente la mayoría de nosotros hemos visto alguna ilustración de esta historia donde vemos una fila interminable de hombres, altos, bajos, delgados, gordos, musculosos. Todos tratan de desenterrar esta espada de la piedra y ninguno puede hasta que llega Arturo. Y es precisamente esa fuerza y esa valentía de poder desenterrar a Excalibur en la historia lo que lo hace digno de ser rey y de portar esa afilada espada. Ahora, pensando en lo que estamos diciendo de Apocalipsis, nadie, según Juan, poseía la capacidad moral, la fuerza moral para abrir ese libro y desatar sus sellos. La revelación de Dios está cerrada. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de revelar esos planes y propósitos divinos. Y por eso Juan lloraba mucho, desconsoladamente. Y la razón por la cual no se halló ninguno capaz de abrir el libro es porque ninguno cumplía con esos requisitos morales. Ni quienes estaban en el cielo, es decir, ni siquiera la gran multitud de creyentes verdaderos que habían muerto, ni los ángeles que no habían caído, pero tampoco quienes estaban en la tierra, es decir, la multitud de seres humanos que aún estaban con vida en el momento de la visión de Juan, pero mucho menos los que estaban debajo de la tierra, lo cual quiere decir todos los seres humanos que ya habían muerto y habían sido condenados a una eternidad de tormento. Y también los ángeles caídos junto con Satanás, que también están debajo de la tierra. Esos son los tres aspectos de los que nos habla la Biblia. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, es decir, eso reúne todo lo que existe. Los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Lo curioso es que este anuncio de quién es digno lo hace precisamente un ángel. De modo que podríamos responder a esa pregunta de quién es digno no solo pensando en los seres humanos, sino pensando también en las criaturas celestiales. Tenemos por un lado a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Por otro lado, como parte de las criaturas celestiales caídas, tendríamos, como ya lo dije, a Satanás, los ángeles caídos, sus demonios, principados y potestades de maldad, como lo llama el Nuevo Testamento. Y para nosotros sería fácil pensar por qué una persona que está en el infierno, por qué Hitler, por qué Satanás, por qué un demonio no puede abrir este libro ni desatar sus sellos. Pero, ¿por qué un cristiano, por qué un ángel no puede abrir este libro ni desatar sus sellos? De hecho, cuando pensamos en los ángeles caídos, aunque ellos pudieran abrir este libro y desatar sus sellos, no lo van a hacer. Ellos no quieren hacerlo, porque este libro, la revelación del
plan final de Dios incluye el juicio divino y la eternidad de tormentos y de dolor que les espera. Ellos no quieren que este libro se abra, no quieren que estos sellos se desaten. Podríamos pensar, no son dignos de abrir el libro porque son malos, están en enemistad con Dios. Y si hay alguien que sea digno de abrir este libro y desatar sus sellos, por lo menos debe ser alguien que sea amigo de Dios. No obstante, si pensamos de esa manera, nos conllevaría a pensar por qué no lo puede desatar un ángel que no ha caído. Un ángel que fue preservado soberanamente por Dios en la rebelión celestial, y ahora por la misma mano soberana de Dios ya no va a volver a rebelarse contra Dios, va a estar eternamente sirviendo a Dios en el cielo. Bueno, la razón es que ellos son ministros celestiales, sí, están al servicio del pueblo de Dios, pero aunque ellos son poderosos, siguen siendo seres creados. Y como seres creados, tienen un papel importante en el plan de Dios, así como usted y como yo, pero ellos no tienen ni una naturaleza divina, ni un plan o un propósito redentor, un rol redentor. Por lo tanto, ellos tampoco pueden cumplir con esta tarea de abrir el libro. Entonces, podríamos concluir diciendo que si hay alguien digno de abrir el libro y desatar sus sellos, las razones por las cuales es digno no es únicamente impecabilidad y perfección moral, sino también su carácter redentor. El apóstol Juan, a quien le fue dado esta maravillosa visión, termina el versículo 4 llorando intensa y desconsoladamente al no ver a nadie digno, todos incapaces de desentrañar y revelar los propósitos y planes de Dios. Entonces, inicialmente estos primeros 4 versículos, la pregunta es, ¿quién es digno? Cuando dice, ninguno es digno. Así pasamos a nuestra siguiente división, y Excalibur sigue enterrada. Aún no hay nadie digno de sacarla, y no estoy hablando de Arturo. Veamos entonces los versículos 5 al 10, mis hermanos, titulado, Digno es el Cordero de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Y el canto dice así, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En el pasaje anterior veíamos que Juan termina llorando mucho, desconsoladamente, desesperanzado porque en ningún lugar había alguien digno. Pero qué hermoso que la historia no termina en el versículo 4. Qué maravilloso contraste el que nos presenta el versículo 5, porque ya no es un ángel, sino uno de los ancianos en esta visión celestial, el que se dirige a Juan. ¿Y qué es lo que le dice? No llores. Maravilloso y glorioso. Juan ahora pasa a descubrir a aquel que es digno, su rey y redentor. No Arturo, como les decía, para desenterrar a Excalibur, sino al verdadero rey, a Jesucristo, el único que es verdaderamente capaz de revelar el libro y su contenido. Si ustedes quisieran ver de cuáles ancianos, de cuáles seres vivientes está hablando aquí Juan, pueden leer los capítulos iniciales. Allí se describen estos seres celestiales que Juan describe. Y se detalla esta magnífica visión celestial. Pero nuevamente, Juan nos relata esto en un lenguaje simbólico. Y aunque es un lenguaje simbólico, tiene un profundo significado bíblico y teológico, mis hermanos. Aquel a quien Juan pasa a ver es Jesucristo. Por supuesto, a medida que avanzamos en la lectura, esto se hace más claro. Jesucristo es inicialmente descrito como un león. Recordemos que el león es símbolo de realeza, símbolo de poder. No por nada comúnmente lo conocemos como el rey de la selva.
Somos testigos de su majestuoso porte físico, de su rugido potente, de su posición como depredador sobre toda la cadena alimenticia animal y la connotación cultural y simbólica que se le ha atribuido a lo largo de la historia de realeza. En eso pensamos cuando pensamos en un león. Pero Cristo no solamente es visto como un león, es visto como el león de la tribu de Judá. Y ese título en la mente de un judío inmediatamente lo transportaba a maravillosas promesas contenidas en el Antiguo Testamento, especialmente la promesa de Génesis 49, versículos 9 y 10. Les pido que me acompañen allí. Vamos a leer estos dos versículos. Génesis 49, 9 al 10, nos hablan de un rey que saldría de Judá y que gobernaría no solamente sobre Israel, sino sobre todos los pueblos. Miren lo que dice el texto. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, un descendiente de Judá, que representa a Cristo, una profecía mesiánica acerca del Salvador. Y termina diciendo, hasta que venga Silo y a él se congregarán, no Israel, a él se congregarán los pueblos. Jesucristo, representado como león, nos muestra su fuerza, su valentía, su dignidad, pero también representa victoria. Es curioso, con unos amigos estamos en un campeonato de fútbol y el 50% de los equipos en su escudo tienen un león rugiendo. No sé qué nos hace pensar que un león nos va a dar la victoria en un partido. Pero a lo que quiero llegar es que hay algo en nuestras mentes que nos hace pensar en victoria cuando pensamos en un león. Bueno, en un sentido espiritual, Cristo representa la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Cristo venciendo sobre todo lo que a usted y a mí nos hace indignos. Y Él como el conquistador que reina con poder. En segundo lugar, después de describir a Jesús como león, Juan describe a Cristo como la raíz de David, como aquel descendiente de David que reinaría eternamente con justicia y equidad. Si usted y yo miramos las genealogías del Señor Jesucristo dadas en los Evangelios, en Mateo 1 y en Lucas 3, vemos que en ambas, tanto por el lado de María su madre como por parte de José, Él es descendiente del rey David. Y hay una profecía en Isaías que habla precisamente ¿por qué? Porque habla de el tronco de David o el vástago de Isaías. En Isaías 11, versículos 1 al 5, y vale la pena que lo leamos. Isaías 11, 1 al 5 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Miren el rey que se describe acá. No se está describiendo a Salomón, el hijo de David, porque aunque fue un reinado glorioso, el suyo finalmente tuvo muchos errores y muchas fallas. Juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es el rey glorioso que va a descender de David. Pero aquí no habla de David, aquí nos menciona el texto es Isaí. Bueno, Isaí no es el segundo nombre de David, sino que es el nombre de su padre, de Isaí. Y de acuerdo a esta profecía mesiánica, Jesús es descrito como lleno del Espíritu de Dios. Los atributos que se le dan son muchos, son todas las riquezas del único que es digno de poseerlas. Y las voy a enumerar rápidamente. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová, justicia, equidad y fidelidad. En suma, perfección. Todo esto hace a Cristo digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. El anciano le habla a Juan de un león, de la tribu de Judá y también
de la raíz de David. Sin embargo, lo que Juan ve a continuación no es un león, ni un descendiente real. Podríamos decir que Juan de hecho ve todo lo contrario a un rey y a un león. Juan ve a un cordero que no puede defenderse, que difícilmente ganaría la batalla contra un león, y a este cordero lo ve inmolado. Una condición en la que nunca pensaríamos ver a un rey. A un rey siempre lo pensamos ver victorioso, aplastando la cabeza de sus enemigos. Pero Juan ve a un cordero inmolado, y la palabra inmolado en un contexto bíblico se refiere a la acción de sacrificar a un animal, especialmente en el contexto de los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesucristo, como en Juan 1:29, es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien fue inmolado, es decir, sacrificado para la salvación de la humanidad en la cruz. Siendo así, Cristo en la cruz, el Cordero inmolado, el cumplimiento perfecto tanto de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento acerca de Él, como de los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo que representaban esos sacrificios y a lo que señalaban esas profecías era Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo esto. El Cordero inmolado de Dios fue el verdadero y único sacrificio que puede hacer dignos a hombres y mujeres pecadores. Además, este Cordero inmolado se presenta en esta visión como inmolado, pero se presenta en su imagen y perfección glorificada. Me explico. ¿Quién ha visto un cordero con 7 ojos? ¿Quién ha visto un cordero con 7 cuernos? Bueno, este Cordero inmolado, que es Cristo, es presentado en su estado perfecto y glorificado, donde su autoridad y poder brillan en todo su esplendor. No sé si usted ha visto algunas tribus donde está el chamán o el líder de la tribu, y ellos tienen formas de distinguir quién es más grande. Y en una de esas tribus africanas, el que tuviera los cuernos más grandes era el más poderoso. Bueno, eso es lo que representan estos cuernos acá. Es una imagen que representa el gobierno poderoso y la autoridad y el poder perfecto de este rey. Pero también se describe por medio de 7 ojos. Estos 7 ojos representan su conocimiento perfecto. Yo a veces miro animales que tienen muchos ojos. Uno de ellos es la mosca y es muy fea. Y yo miro una mosca a los ojos, bueno, a varios porque no lo puedo mirar a todos, y digo, ¿qué ve una mosca? Bueno, Cristo es descrito con 7 ojos porque este Cordero inmolado lo conoce todo de forma perfecta. Es lo que en teología describimos nosotros con la palabra omnisciencia. Omni, todo, ciencia, conocimiento, todo lo conoce. Pero también es presentado con 7 cuernos, lo cual representa su gobierno perfecto, su completa autoridad, justicia y equidad, como nos decía Isaías. Luego nos dice el texto en el versículo 7, que este Cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dijimos, Dios el Padre. Y la visión que nos describe el versículo 8 es gloriosa. Dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El Cordero ya tiene el libro en su mano. Los seres celestiales están postrados delante suyo, con arpas afinadas para adorarlo por la eternidad, con sus rostros en tierra, ofreciendo incienso delante suyo. Este incienso no es un incienso físico como el que se ofrecía en el Antiguo Testamento. El incienso que ofrecen día y noche estas criaturas celestiales son las oraciones de los santos. A Dios le agrada que oremos. Por eso oramos. Dios escucha nuestras oraciones, se complace en respondernos de acuerdo a su beneplácito y voluntad. Un breve paréntesis acerca del hecho de que las oraciones suben a Dios como incienso. El salmista dijo así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y también Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 15,
Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ese es el contexto del versículo 15. Y el versículo 15, teniendo en cuenta eso, que Cristo padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo, dice el versículo 15, así que, o sea, teniendo en cuenta eso, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, nunca apartados de Cristo, nunca apartados de la cruz, sacrificio de alabanza. Y Hebreos hace, el autor de Hebreos pone el pie de página allí. ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. De vuelta a nuestro texto, amada iglesia, este cántico de alabanza y adoración al Cordero, al comienzo del versículo 9, nos da la respuesta final al qué. Es decir, ¿de qué es digno? Aquel que es digno. Ya vimos quién es digno. El único digno es Cristo. Bueno, dice el versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El resto del versículo 9 y el versículo 10 nos pasan a dar las razones por las cuales Cristo es digno y a favor de quienes es su dignidad. La razón por la cual el Cordero es digno es precisamente porque fue inmolado. Lo que lo hizo digno fue su sacrificio en la cruz y la perfección de su obra redentora, la cual no culminó en su muerte, sino en una tumba vacía. En el lenguaje de Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y pasa a escribir a este sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué significa? Que Cristo nos convenía en su oficio sacerdotal. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y el pueblo. El sacerdote era el encargado de simbolizar el apaciguamiento de la ira de Dios. Dios está irado con el pueblo porque es un pueblo pecador, porque lo desobedece, porque no sigue sus mandamientos, porque no tiene en cuenta su palabra. Ahí llega el sumo sacerdote, entra al santuario, se baña, se lava de pies a cabeza por sus pecados, sale, vuelve y entra, y el pueblo mira todo esto, esta figura, él vuelve y entra, ya se lavó por sus pecados, vuelve y entra, se baña nuevamente por los pecados del pueblo, simbolizando que el único que puede entrar a la presencia de Dios debe estar libre de todo germen, de todo pecado. Bueno, este sumo sacerdote nos convenía, es decir, nos era propicio, lo necesitábamos, estábamos allá, de lejos en el cielo, mirando a Juan, y él llorando, mirándolo a usted y mirándome a mí a la cara, y diciéndonos, no hay ninguno digno. Tus mejores obras, tus obras más justas, lo mejor que crees que has hecho, por lo cual el mundo te aplaudiría delante de Dios, dice el profeta, son trapos de inmundicia. Es decir, ropa impregnada de estiércol, de sangre de periodo de mujer. Las mujeres saben a qué me refiero. A eso significa que Cristo nos convenía, nos era propicio. Estábamos en necesidad desesperada de un Redentor santo, siendo nosotros pecadores, inocente, siendo nosotros culpables, sin mancha, siendo usted y yo inmundos, llenos de pecado, y hecho más sublime que los cielos, siendo nosotros merecedores del infierno mismo, a causa del pecado. Es digno, porque finalmente es el único Redentor santo y perfecto. Otra vez lo repito, para una humanidad pobre y pecadora, solamente Cristo tiene la autoridad y dignidad para llevar a cabo esta tarea, porque nos compró con su sangre, nos redimió con su amor de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Vamos ahora al versículo 10, mis hermanos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hace un momento cantábamos, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarnos? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Por el único que tú puedes ser rey y sacerdote delante de Dios es por medio de Cristo, habiendo sido lavado de tus propios pecados, de tus propias maldades, por medio
de su sangre. Por eso no será propicio un rey que fuera león, pero que fuera un cordero inmolado. Ahora, el versículo 10 dice, nos has hecho. La pregunta es, ¿nos quiénes? ¿Alguna vez usted ha estado en una conversación con alguien cercano, con un amigo, y llega alguien y se mete y, ¿de qué estamos hablando? ¿Para dónde vamos? Bueno, el nos del cual está hablando Juan acá son los 24 ancianos que están alrededor del gran trono de Dios. Comúnmente estos 24 ancianos han sido interpretados como la totalidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Algunos dicen que representan a los 12 patriarcas de Israel por un lado, y por otro lado a los 12 apóstoles, completando así 24. En realidad eso no lo sabemos. Lo que es la conclusión a la que llega cada postura es que 24 ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde el comienzo de la creación. Todos aquellos que han creído por fe en el Salvador, sea antes del Salvador, sea después del Salvador, como nosotros ahora, que miramos hacia atrás. Ya, el Salvador ya vino, ya murió, ese cordero ya fue inmolado. En el Antiguo Testamento veían corderos, sangre rociada en los dinteles de las puertas, sangre rodeando el tabernáculo, olor a muerte por todas partes, porque la paga del pecado era la muerte. Esos 24 ancianos representan la iglesia universal de Dios, iglesia invisible de todos los tiempos, la iglesia que solo Dios conoce, que solo el Señor conoce. Y mi pregunta rápida para cada uno de los que estamos aquí es, ¿ese nosotros te incluye a ti? Puedes decirle al Señor con un corazón sincero de fe, con tu sangre tú me has redimido, yo me apropio de tu obra redentora en la cruz. A mí, Señor, has muerto por mí, por mi pecado. ¿Estás seguro de que tienes la plena certeza de que reinarás sobre la tierra con Cristo? Un predicador antiguo dijo, quien no tiene a Cristo reinando en la tierra, difícilmente va a querer reinar con Él en el cielo. Si Cristo no reina, no gobierna sobre tu vida, no gobierna sobre tu tiempo, no gobierna sobre tus finanzas, no gobierna sobre tu familia, ¿qué te va a hacer pensar que vas a reinar con Él en el cielo? Y aún así, ¿qué te va a hacer pensar que te vas a deleitar en la presencia de Cristo? Si no lo tuviste en cuenta aquí, para ti el cielo va a ser un infierno. Sin embargo, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, como decía el puritano, el cielo sin Cristo sería un infierno para mí. Pero un infierno donde esté mi Salvador, donde esté mi Redentor, aquel cordero inmolado que murió por mis pecados, así sea en el infierno, me voy a sentir como en el cielo. La razón por la cual hice esta pregunta de si esto te incluye a ti es porque la victoria que el Señor Jesús ganó para su iglesia, la ganó, para nadie más. El cristianismo es exclusivo. El cristianismo es excluyente, no te excluye a ti por tu peinado, por tu forma de vestir, por tu forma de hablar. Te excluye si no estás en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Esto no es una promesa para la humanidad entera, sino para las ovejas, en términos bíblicos descritas como escogidas, predestinadas, apartadas, llamadas, conocidas por Él, justificadas por Él, santificadas por Él, hechas dignas por Él y finalmente glorificadas por Él para una eternidad gloriosa a su lado. Finalmente, mis hermanos, versículos 11 al 14, la respuesta inmediata al conocer a alguien digno. Toda la alabanza a Dios y al Cordero. Versículos 11 al 14. Y miré, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y mire que el mismo pasaje describe cuáles son esos 24 seres vivientes. No son 24. Su número era millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono
y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta maravillosa imagen de Apocalipsis 5 nos muestra un cordero que murió, pero termina alabando al que vive por los siglos de los siglos. La tumba está vacía. La razón por la cual yo sé que voy a encontrarme en el cielo con Cristo y con mis hermanos es que Cristo venció la muerte. Su muerte fue la muerte de la muerte. Con su muerte venció a Satanás, venció al pecado, venció al mundo. Su muerte, aunque a los ojos del mundo parezca débil y sin fuerza, es más afilada que cualquier otra arma inventada por el hombre. Entonces, finalmente, ¿de qué es digno aquel que es digno? ¿De qué es digno? Lo dijo nuestro pasaje: adoración, alabanza, riqueza, honra y gloria, como le pertenece al Rey de Reyes. Esta adoración al digno Dios, al Cordero, es una adoración cósmica. Todo lo creado lo adora, tanto lo que quiere adorarlo como lo que no, porque Filipenses dice: toda rodilla se doblará. Si tus rodillas no se doblan ante Cristo hoy, en algún momento se van a doblar, porque Él es Rey y tiene autoridad sobre ti. Si tú no crees en Cristo aquí en esta vida, finalmente doblarás tu rodilla ante Él para reconocer que tiene todo el poder de juzgarte, de enviarte al infierno, y que no puedes hacer nada para impedirlo, porque en esta vida lo despreciaste, porque en esta vida desdeñaste y te mofaste de su glorioso evangelio. No solamente es una adoración cósmica, sino que es una adoración trinitaria. Aquel que es digno de toda adoración es el Cordero, claro, pero también el que está sentado en el trono. Solo el evangelio nos muestra que el Padre es digno, que el Hijo es digno, que el Espíritu Santo es digno, y solo en los corazones de aquellos que el Espíritu Santo ha obrado fe y arrepentimiento genuinos conocen esta verdad. Para los demás es locura. Quiera Dios que pueda redundar en esto por el poco tiempo que nos queda. Si no se te quedó mi introducción, si no te acuerdas de los títulos de las divisiones, si no sabes qué ilustraciones usé durante esta predicación, si no tienes muy claros los títulos, las ideas principales, los argumentos, solo recuerda esta corta frase: confiésala con tu corazón y te aseguro que tu alma estará salvo y en paz por la eternidad. 3 palabras. 3 palabras, ¿no? No pueden ser más cortas. Cristo es digno. Cristo es digno. Los ángeles lo gritan, la creación entera hace eco de su gloria y su alabanza. La Biblia nos declara con claridad y nos repite una y otra vez en cada página, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, léala. En cada página se muestra la dignidad exclusiva de Cristo. ¿De qué trata la Biblia? De Cristo. De Cristo. Solo siendo manso cordero inmolado podía ser digno rey, digno de rugir y despedazar cual león a sus enemigos. Hace unos días tuve una conversación acerca de esta imagen de Cristo como león con una hermana de la iglesia. Ella me decía: cuando era joven fui a un circo, de esos circos de 2 pesos, y aún se permitía tener animales, y el anuncio era: ven a nuestro circo, tenemos un león. Yo nunca he visto un león, vamos a mirar a ver el león. Y entraron al circo, se sentaron y voltearon a mirar. No sé quiénes de aquí han ido a Ucumarí y han visto al glorioso león de Ucumarí, imponente. Lamentablemente las 2 veces que yo he ido nunca ha rugido, pero ella me dijo: ese día estábamos enfrente de ese león, estaba acostado, tranquilo, y nos volteó a mirar fijamente a nosotras 2, porque yo estaba con mi tía, y en ese momento rugió, y las 2 caímos de espaldas
de lo potente de su rugido. Quiero usar esta ilustración breve, que no tenía aquí en el texto, para decirte a ti, si un león nos puede hacer caer de espaldas, ¿qué te hace creer a ti que no has creído en Cristo que vas a permanecer en pie delante de Él cuando lo veas en su gloria, reinando con poder y toda autoridad? No vas a poder, no vas a poder. Hombre, mujer, niño, joven, confiésalo tú. Quiera Dios por su Espíritu permitirte ver esta verdad, que solo Cristo es digno. Con esta nuestra pobreza, con esta nuestra indignidad, quiere Él que lo adoremos. Con estos labios inmundos desea Él que le gritemos al mundo su evangelio, esas buenas noticias de su gran valía y dignidad por encima de todo lo demás. Finalmente, ¿cómo comenzó nuestro pasaje por tercera vez? Juan llorando desconsoladamente porque no había ninguno digno. Ahí estamos todos nosotros, quienes hemos creído, quienes no hemos creído, creyentes, agnósticos, ateos, educados, simples, ricos, pobres, hombres, mujeres, ninguno es digno. No importa que creamos de nosotros, no importa que creamos fuera de nosotros, nada de esto nos hace dignos. Y para pasar a las aplicaciones, quisiera valerme de un breve diálogo de una película que vimos hace un tiempo para aplicar este pasaje a nosotros. Porque no es simplemente conocer que hay alguien digno. Es bueno, si hay alguien digno, ¿qué me corresponde a mí? Y esta película es acerca de una casamentera, un oficio que no tenía idea de que existía antes de verla. Es real, no es ficticio. Una casamentera es una mujer dedicada a encontrarle a sus clientes la persona ideal para casarse, por eso su nombre. Una casamentera toma lista de cada requisito de sus clientes: edad, estatura, educación, sueldo, color de ojos, contextura física, gustos culinarios, gustos musicales, inclinaciones religiosas, si las hay, etc. En pocas palabras, trata de acercar a sus clientes a lo más posible de su persona soñada. Decía esta casamentera de la película: yo armo el Frankenstein del amor. Pero no solo eso, al final de cuentas ella ve el matrimonio como un negocio, del cual ambas partes se benefician, porque al final nos casamos, al final amamos a alguien y damos nuestra vida por alguien, no por amor a la otra persona, por amor a nosotros mismos. Yo busco a la persona que me gusta a mí, cuyos ojos me gustan a mí, cuyo carácter me cae bien a mí. Yo no pienso en amor en términos humanos en la otra persona. Somos egoístas hasta en eso. Bueno, el punto es que la historia avanza y un multimillonario se interesa por ella. Y en los términos del negocio, este hombre es descrito como un unicornio, igual que su hermano. Un unicornio era como le llamaban internamente en la industria a un hombre que era una fantasía imposible. Lo voy a describir rápidamente. Físicamente atractivo, con el sueldo y la educación perfecta, romántico, del tipo que da un ramo de rosas y lleva a comer al mejor restaurante de la ciudad un martes que no es aniversario. Dimensione, ¿qué tipo de hombre le estoy poniendo enfrente? Hombres así, según la película, 1 en 1000 y 0 en 100,000. Ella insiste una y otra vez al conversar, al conocerlo, que es un hombre demasiado bueno para ella. Y ella le dice: tú puedes encontrar a alguien mejor. Estaba convencida de que era digno de alguien mucho mejor que ella. Y recogí un par de diálogos que me impactaron mucho. Ilustran muy bien lo que hemos visto hasta ahora acerca de la dignidad de Cristo, de nuestra falta de dignidad. Ella le dice: contra toda probabilidad los hombres como tú aún existen. Eres inteligente, tienes un ingreso y una educación ideal, un estilo de vida, una altura ideal. Eres encantador, naciste rico, te criaste rico y sigues siendo rico. Puedes traerme a un lugar como este y ni siquiera es una ocasión especial. No tienes adicciones ni vicios. Sabes vestirte bien, tienes buen gusto, hasta te cortas el cabello. Eres un 10 de 10 en todas las categorías, un paquete completo. Puedes conseguir a alguien mejor que yo. Sabes de cálculos. No sé por qué sigues perdiendo tu tiempo y tus riquezas en alguien como yo. Mi apariencia no durará.
me quedan menos años para quedar embarazada. Nací pobre, me crié pobre y aunque no dejo de trabajar, tengo muchas deudas. Abandoné la universidad, soy una actriz fracasada, no tengo una dote positiva y con todo, tengo una dote muy negativa. A lo que él le responde, y es maravilloso, ¿te parece que soy alguien que necesita una dote? Tengo suficientes recursos para ti y para mí. Eso es lo que Cristo nos quiere decir hoy. Mi dignidad cubre tu pecado. Mi dignidad cubre tus errores y tus fallas, por grandes que sean. Has arruinado tu vida hasta ahora, ven a mí. La casamentera, con todo su conocimiento, tanto de sí misma como del aparente valor de este hombre, y basada en su experiencia laboral, le dice, a fin de que desista a buscarla. En esta matemática no cuadran las cuentas, dada tu posición en el mercado y la mía. No soy la mujer con la que te casas. En otro momento le dice, no sé si me gustas tú a los lugares a los que me llevas. Me gusta que me hace sentir valiosa. Ver cómo pagas la cuenta en cada lugar al que vamos, sin dudarlo, sin tener miedo, sin mirar si te alcanza. A lo que él le responde, puedo pagar cada cuenta. ¿Por qué sentiría miedo? Mis hermanos y amigos, ustedes y yo somos como esa pobre casamentera, no físicamente, en un sentido espiritual. Nacimos espiritualmente pobres, seguimos siendo pobres e indeseables a los ojos de Dios. Podemos llevar un mes en el Evangelio, podemos llevar 30 años en el Evangelio, podemos haber dado nuestras vidas a la causa de las misiones. Sin embargo, Cristo es perfecto, es digno, y aún así se interesó por un pueblo tan imperfecto, tan inconstante, tan pecador. Incluso así, el gran final de la historia bíblica y del capítulo que tuvimos oportunidad de estudiar hoy es precisamente que esa dignidad, perfección y riquezas inherentemente de Cristo son dadas a favor de su esposa, la iglesia, quien fue redimida, enriquecida, hecha digna y perfecta gracias a Él. Su obra sacrificial y su conquista sobre la muerte y el pecado representan la victoria también de la iglesia y por tanto su iglesia lo adora. Qué maravilloso final. Ese es el final de la historia. Entonces, para mis hermanos en Cristo, adora a Cristo por su dignidad, vive para adornar su gloria, teniendo en cuenta su valor. Él te ha hecho digno a ti, te ha hecho digna a ti, de sí mismo sin merecerlo. Solo por su amor, bondad y gracia. Él cubre tus manchas, iglesia, suaviza todas tus arrugas e imperfecciones. Él es la razón por la cual podremos secar nuestras lágrimas como Juan y ver con esperanza el final eterno y glorioso que nos espera. Así como lo hizo nuestro hermano Luis Fernando el día de hoy. Cobra ánimo, hermano. Tu esposo es digno. Él es perfecto, venció la muerte, vive a favor tuyo y a pesar de ti. Tiene una cuenta infinita de perfección, de justicia, de santidad. Si tú crees en Él, tú ya que crees en Él, adóralo, sírvele, da tu vida por amor a Él. Y al final lo verás, lo adorarás en perfecta santidad y gloria y reinarás con Él para siempre. Pero para mis amigos no creyentes, si la dignidad, la perfección y las riquezas de Cristo son dadas a favor de su esposa la iglesia, pero tú no haces parte de esa iglesia, no quiere decir si tú vienes a esta iglesia, no quiero decir si tú participas de la cena o sirves en algo en esta iglesia o tocas algún instrumento, no me refiero a eso. Si tú haces parte de la iglesia invisible y universal que solo Dios conoce, porque Él conoce el corazón con su visión perfecta, a Él no lo puedes engañar. Si no perteneces a esa iglesia, eres digno de llorar.
Eres digno de llorar desconsoladamente como Juan, porque el final que te espera no es para reinar al lado de Cristo, es de tormento. Eres digno del lloro eterno. Eres merecedor de las miserias y los castigos interminables del infierno. No eres digno del cielo y nadie más, aparte de Cristo, lo es. Cree en Él. Esta es mi aplicación para ti. Cree en Él. Solo eso. No tienes que hacer nada. Solo creer en Él, en su dignidad y su obra redentora, para que seas unido a Él por la fe, de manera que así como lo ha hecho con aquellos que ya hemos creído, porque no somos dignos. Yo no soy cristiano porque soy digno de ser cristiano. Ahorita mientras estábamos poniendo el título de la enseñanza, Digno Dios, cometimos un error y escribimos digno de Dios. Dile a Brian, ninguno. Ya, digo aquí, no hay ninguno digno y me siento. Bueno, hermanos, charlemos el resto de los 40 minutos. No. En realidad es que su dignidad y su obra redentora, si crees en Él y estás unido a Él por la fe, Él te cubre. Cubre tu indignidad con su dignidad y perfección. Cubre tu desnudez. Cubre tu maldad.